A veces, lo que más nos cansa no es lo que enfrentamos afuera, sino lo que se repite silenciosamente en nuestro interior. El dolor de intentar cambiar, de aplicar técnicas, de repetir afirmaciones con fe, y sin embargo ver que todo sigue igual. Hay un agotamiento que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir. Es como si estuviéramos atrapados en un patrón invisible, una repetición ancestral que insiste en llevarnos de vuelta al mismo lugar. Y por mucho que nuestro corazón nos impulse a transformarnos, algo dentro de nosotros parece mantener las puertas cerradas. Muchas personas experimentan este ciclo. Descubren la ley de atracción, ven videos, siguen rituales de manifestación, pero en el fondo siguen sintiendo el mismo vacío. La esperanza se mezcla con la frustración. La voluntad de creer lucha con el recuerdo de todo lo que salió mal. Y entonces surge una pregunta, como un susurro incómodo. ¿Por qué parece funcionar para otros, pero no para mí? Esta pregunta no surge de la mente, sale del alma, sale de nuestra esencia, de esa que está cansada de fingir que todo está bien. Y es en este punto, en este preciso punto, que comienza la verdadera transformación, porque hay algo que casi nadie nos ha dicho. Manifestar no se trata de repetir palabras, no se trata de encender una vela ni escribir una petición en un papel. Manifestar se trata de sumergirse, se trata de reprogramar, se trata de transformar el campo invisible donde se moldea nuestra realidad. Bruce Lipton, al estudiar epigenética, reveló algo poderoso. No somos prisioneros de nuestro ADN. Lo que determina nuestras vidas no son los genes, sino el entorno que rodea a la célula. Y este entorno está profundamente influenciado por nuestras emociones, pensamientos y creencias. Esto significa que tu cuerpo escucha todo lo que tu alma cree. Y si el alma aún alberga creencias de fracaso, indignidad, abandono, entonces eso es lo que el cuerpo manifiesta, incluso cuando conscientemente deseas algo diferente. Neville Goddard va más allá. Afirma que la imaginación no es fantasía, sino el espacio donde se diseña el futuro. Es en el silencio de la imaginación donde se reescribe el destino. No es magia, no es superstición, es ciencia aplicada a la conciencia. Cuando imaginas con presencia, con verdad emocional, con clara intención, estás alterando la estructura vibratoria de lo que está por venir. Estás creando un nuevo código para la vida que deseas vivir. Pero no se trata solo de pensar positivamente. Tampoco se trata de realizar un ritual esperando resultados inmediatos. Lo que aprenderás aquí es algo más profundo. Juntos abordaremos los conceptos erróneos más comunes que te impiden manifestarte con autenticidad. Hablaremos de los rituales invisibles que ya realizas sin darte cuenta, las trampas emocionales que sabotean tu campo vibratorio y los gestos sencillos que, al realizarlos conscientemente, se convierten en portales a una nueva realidad. Este video no es un manual mágico. Es una invitación a la conciencia, un recordatorio de que el verdadero ritual ocurre cuando mente, emoción y cuerpo vibran en armonía, cuando el gesto se alinea con la presencia, cuando la intención se encuentra con el silencio, cuando dejas de preguntar y empiezas a hacer. Ahora, comencemos, porque quizá lo que estás a punto de descubrir no se trata solo de cambiar tu destino, se trata de recordar quién has sido siempre. ¿Te has parado a notar cómo algunos patrones simplemente se repiten en tu vida, incluso cuando haces todo lo posible por cambiarlos? Hay una extraña sensación de estar atrapado en un guión que no escribiste, como si algo en algún lugar tomara decisiones por ti. Y en cierto modo, así es. No es el universo conspirando contra tus deseos, ni la vida siendo injusta. Es tu campo interior, la frecuencia silenciosa de tus creencias más antiguas y profundas, la que sigue guiando la manifestación de tu realidad. Lo que crees sin darte cuenta se convierte en un ritual invisible. Cada pensamiento repetitivo, cada sentimiento indeseado, cada expectativa disfrazada de fe. Todo esto se organiza dentro de ti como un programa automático. Y este programa, incluso sin tu autorización consciente, sigue funcionando. Sigue atrayendo, creando y moldeando cada experiencia, incluso cuando dices lo contrario en voz alta. Esto significa que la manifestación no comienza al realizar un ritual, empieza mucho antes. Empieza cuando te despiertas y sientes que nada saldrá bien, incluso cuando intentas mantener una sonrisa. Empieza cuando, en el fondo, aún sientes que no lo mereces, incluso cuando te dices a ti mismo que confías. Empieza cuando tu verdadera vibración, no la que deseas, sino la que realmente experimentas, envía señales al campo cuántico. Bruce Lipton nos muestra que todo en nuestro cuerpo escucha estos mensajes internos. Las células responden al entorno emocional. El sistema nervioso interpreta cada pensamiento como verdad.
El corazón se expande o se contrae según la coherencia entre lo que dices y lo que sientes. En otras palabras, incluso sin realizar ningún ritual oficial, ya estás ritualizando la vida constantemente, por la forma en que piensas, sientes, reaccionas y te relacionas. El problema es que, cuando esta manifestación es inconsciente, se convierte en repetición, y la repetición sin conciencia es lo que genera sufrimiento. Atraes el mismo tipo de relación, los mismos problemas financieros, los mismos vacíos existenciales, no porque estés maldito, sino porque estás hipnotizado por una vibración ancestral que nunca se ha visto con claridad. Y todo lo invisible se repite. Por eso, el primer paso hacia la verdadera manifestación es ver estos rituales invisibles, los patrones silenciosos que se han convertido en hábitos emocionales, la forma automática de esperar lo peor, la forma casi imperceptible de sabotearte cada vez que algo empieza a salir bien, no para culparte, sino para reclamar el poder, porque solo cuando reconoces el ritual que ya gobierna tu vida puedes empezar a elegir uno nuevo, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, de cómo la prisa por cambiar lo externo, sin cambiar la frecuencia interna, acaba aprisionándonos aún más. Existe un deseo comprensible de encontrar soluciones rápidas para el dolor crónico. Cuando algo nos ha dolido durante demasiado tiempo, cualquier promesa de alivio parece un consuelo. Es entonces cuando muchos recurren a rituales de manifestación como si fueran botones mágicos, como si encender una vela, repetir una frase poderosa o seguir una guía paso a paso específica fuera suficiente para cambiar el curso de sus vidas. Pero la verdad es más sutil, más profunda y por lo tanto más transformadora. El problema no son los rituales en sí, tienen su valor. Pueden ser puentes entre lo visible y lo invisible, entre el deseo y la vibración. El problema radica en usarlos como escape, no como herramienta. Cuando el ritual se realiza como un intento desesperado de manipular el futuro, pero sin un cambio real en el estado interior, se convierte en una representación, una especie de teatro espiritual donde todo parece correcto por fuera, pero permanece desalineado por dentro. Imagina a alguien que dice «confío», mientras todo su cuerpo vibra de miedo, o que enciende incienso, rezando por la abundancia, pero lleva en el corazón la certeza de que nunca será suficiente. El campo cuántico no responde a la acción externa, responde a la vibración interna, y cuando hay una contradicción entre el gesto y el sentimiento, no hay manifestación, hay ruido, la energía se dispersa, el ritual pierde fuerza. Joe Dispenza lo dice claramente, lo que crea no es un pensamiento aislado, sino un pensamiento imbuido de una emoción intensa. Solo cuando hay coherencia entre mente y emoción, entre intención y sensación, el cerebro y el corazón se alinean en una frecuencia capaz de cambiar realidades. De lo contrario, incluso los rituales más bellos se convierten en una capa más de frustración. Y aquí es donde muchos se pierden. Realizan el ritual esperando que todo se resuelva por sí solo, cuando, en realidad, el ritual es solo un espejo, un reflejo de lo que ya vibra en su interior. Si el ritual carece de presencia, es solo un gesto. Si está lleno de ansiosa expectación, es solo otro intento de control. Pero si es un gesto consciente, realizado con entrega, con verdad emocional, con coherencia vibratoria, entonces se transforma en un campo de creación viva. La prisa es enemiga de la frecuencia. El ritual no debería ser un intento de saltarse pasos, sino una forma de honrar el proceso, porque lo que realmente se manifiesta no es lo que haces con las manos, sino lo que experimentas con el corazón. Y el corazón solo vibra alto cuando se siente seguro, presente y pleno. Por eso, ahora profundizaremos en la fuente vibracional más poderosa de nuestro cuerpo, el corazón, y comprenderemos cómo puede ser el verdadero altar donde se manifiesta la energía. Hay un campo dentro de ti que emite señales mucho antes de que se pronuncien las palabras. Es silencioso, pero poderoso, invisible, pero decisivo. Este campo surge del corazón, no solo del órgano físico, sino de la vibración que transmite cuando está en coherencia con lo que sientes, piensas y crees. Es en este espacio sutil donde la manifestación encuentra su verdadero fundamento. La ciencia actual confirma lo que la espiritualidad ancestral siempre ha intuido. El corazón posee un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Emite frecuencias que se expanden por todo el cuerpo, conectando con el entorno, conectándose con el campo cuántico e influyendo silenciosamente en todo lo que nos rodea. Pero este campo no solo responde a lo que decimos o pensamos racionalmente. Se activa cuando hay coherencia interna, cuando el sentimiento y el pensamiento bailan al mismo ritmo. A menudo, lo que bloquea la manifestación no es la ausencia de intención, sino la presencia de contradicción. Dices que deseas prosperidad, pero temes perderla. Afirmas el amor propio, pero vibras con rechazo. Esta inconsistencia, aunque inconsciente, se registra en el corazón. Y el corazón, cuando no está en armonía con lo que la mente declara, envía señales confusas al campo de la creación.
Greg Braden aborda este punto con extrema precisión. Para él, el verdadero código que se comunica con el universo no se limita a palabras o imágenes mentales, sino a vibraciones auténticamente sentidas. Cuando el corazón y la mente se alinean, algo cambia en el cuerpo, en la energía, en el tiempo. La realidad comienza a responder ya no a deseos ansiosos, sino a la presencia vibratoria que realmente sustentas. Por eso muchos rituales fracasan. Se realizan con la mente, pero sin el corazón. Los impulsa una idea, pero no un estado vibracional coherente. La persona repite, escribe, visualiza, pero no siente. Y sin sentimiento no hay conexión. Sin conexión no hay campo. Sin campo no hay manifestación. Así que, quizás la pregunta más importante antes de cualquier ritual sea, ¿qué siente realmente mi corazón ahora mismo? ¿Hay miedo oculto tras la esperanza? ¿Hay duda mezclada con la intención? ¿Hay ira o frustración por todo lo que aún no ha llegado? Porque lo que sientes es el lenguaje más claro que el universo entiende. Y solo cuando el sentimiento se alinea con la intención, la energía se vuelve coherente, estable y creativa. La verdadera manifestación ocurre cuando dejas de simplemente desear con la mente y comienzas a vibrar con el corazón. Cuando el ritual deja de ser una tarea por cumplir y se convierte en un estado de presencia, porque la coherencia no se fuerza, se logra. Y cuando llega, todo el campo responde. Sin esfuerzo, sin resistencia, simplemente como un reflejo natural de lo que vibra en tu interior. Existe un lenguaje más antiguo que las palabras. Un lenguaje que habla directamente al alma, penetra las defensas de la mente y toca la esencia más silenciosa del ser. Este lenguaje es el de los símbolos, y todo ritual auténtico es, en esencia, una conversación simbólica entre lo visible y lo invisible, entre lo que deseas manifestar y la frecuencia que estás dispuesto a mantener. Cuando sostienes un cristal, enciendes una vela, escribes un deseo o incluso repites una frase frente a un espejo. El objeto, el gesto, la frase, nada de esto tiene poder en sí mismo. Lo que activa el poder es el significado emocional que le atribuyes a ese gesto. El símbolo no se manifiesta, accede. Activa memorias internas, despierta imágenes inconscientes, evoca sensaciones latentes, funciona como un atajo entre el mundo físico y el campo cuántico. La neurociencia emocional ya comprende el impacto de los símbolos en el cerebro. Cuando un objeto se carga de intención emocional, se convierte en un ancla neurológica. El cuerpo empieza a reconocerlo como una señal, un recordatorio, una puerta de entrada a estados emocionales específicos. Esto significa que un simple vaso de agua puede convertirse en un ritual de sanación si se ve en presencia de alguien que comprende lo que se invoca allí. Pero existe un riesgo sutil en este proceso. Es cuando el símbolo se convierte en un fin en sí mismo, cuando el objeto se idolatra como si tuviera poder en lugar de como un conducto, cuando el gesto se repite inconscientemente por simple costumbre, cuando la frase se dice sin sentimiento por simple repetición. En este punto el símbolo se vacía, pierde su vitalidad, se convierte en un mero adorno espiritual. El símbolo solo funciona cuando la verdad vibra en tu interior, cuando la intención es clara, cuando el cuerpo está presente, cuando el corazón reconoce ese gesto como parte de algo mayor. No es el símbolo lo que cambia tu realidad, es el estado al que te ayuda a acceder. Y este estado, sí, es creativo, es la frecuencia del campo, es el puente entre tú y lo que deseas experimentar. Neville Goddard dijo que la imaginación es la vestidura del alma, y los símbolos son parte de esa vestidura. No crean para ti, pero pueden ser el espejo que revela quién eres. Pueden ser el toque que despierta el sentimiento adecuado. Pueden ser el recordatorio que ancla una nueva identidad vibracional. Así que, al observar cualquier símbolo externo, una imagen, un sonido, una palabra, pregúntate, ¿qué activa esto en mí? ¿Qué parte de mí se manifiesta al entrar en contacto con este gesto? Porque, al fin y al cabo, el verdadero símbolo es el que te conecta con lo invisible que ya vibra silenciosamente en tu interior. Hay una especie de euforia que se disfraza de evolución, un entusiasmo fugaz que alimenta la ilusión de que la manifestación es inminente, cuando en realidad, solo somos adictos a la idea del cambio. No al cambio real, es dopamina espiritual. Un ciclo sutil de búsqueda constante de nuevos rituales, nuevas técnicas, nuevos maestros, como si el siguiente paso finalmente trajera el resultado deseado. Al principio es emocionante. Hay una sensación de descubrimiento, de expansión, de esperanza renovada. Pero con el tiempo, esta búsqueda se convierte en una vía de escape. El ritual deja de ser un espacio de presencia y se convierte en un intento de llenar el vacío con novedad. Enciendes una vela hoy. Intentas una visualización diferente mañana.
empiezas un cuaderno de manifestación la semana siguiente, y el ciclo continúa, siempre con la esperanza de que el siguiente gesto sea el que lo abra todo. Pero la verdadera transformación no nace de la emoción, nace de la repetición consciente, de la acción que emprendes incluso cuando la motivación disminuye, de la práctica que continúas incluso cuando los resultados aún no aparecen. La dopamina anhela novedad, el alma anhela profundidad. Y pocas personas están dispuestas a profundizar, a repetir, con presencia, en silencio, con entrega, en espera, con confianza vibracional. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente se programa mediante la repetición, no por la intensidad emocional del momento, sino por la frecuencia continua de la práctica. Y cuando saltamos de un ritual a otro, sin permanecer lo suficiente en ninguno, el subconsciente no tiene tiempo de asimilar el nuevo lenguaje, sigue respondiendo a la vieja programación. Y la vida sigue repitiendo los mismos resultados. Esta adicción espiritual también enmascara el dolor real. Es más fácil comenzar un nuevo ritual que afrontar honestamente las emociones no resueltas que llevamos dentro. La búsqueda incesante de técnicas puede ser simplemente una forma sofisticada de evitar el silencio, porque el silencio revela, y lo que revela a veces duele, pero es precisamente en este dolor donde reside la posibilidad de reprogramar. Cuando dejamos de buscar atajos y empezamos a construir caminos, cuando cambiamos la prisa por la presencia, cuando comprendemos que el verdadero ritual se trata menos de sentirse bien y más de ser auténtico, porque no hay frecuencia más poderosa que la autenticidad vibracional, incluso cuando viene acompañada de lágrimas, dudas o silencio. La espiritualidad no es una secuencia de estímulos, es una inmersión, y solo quienes aceptan la superficie pueden sumergirse de verdad, sin prisas, sin adicciones, sin ilusiones, solo con la firmeza de quienes saben que el destino no cambia según la técnica empleada, sino según la vibración sostenida. No todo lo que parece ritual es, de hecho, un portal de transformación. El poder de un ritual no reside en lo visible, sino en lo que vibra silenciosamente tras él. Por lo tanto, para que un simple gesto se convierta en clave de manifestación, debe surgir de la coherencia de tres capas que se entrelazan como las raíces de un mismo árbol: intención, emoción e imagen simbólica. La primera capa es la intención. Es el punto de partida, la dirección, pero no cualquier intención. Una intención limpia, libre de miedo, desesperación o una necesidad urgente de control. La verdadera intención surge de un lugar interior de claridad y aceptación. No es una petición ansiosa, es una llamada interior que reconoce: esto es lo que deseo experimentar, porque está alineado con la persona en la que me estoy convirtiendo. Cuando la intención es confusa o está llena de dudas, envía señales contradictorias al campo, y el universo responde con el mismo nivel de confusión. La segunda capa es la emoción. No basta con saber lo que quieres, tienes que sentirlo como si ya fuera real. Una emoción coherente es aquella que resuena con la intención. Si deseas paz pero vibras tensión, hay desajuste. Si deseas abundancia pero sientes escasez, el campo percibe el conflicto. Joe Dispenza enseña que el cuerpo es el mayor instrumento de manifestación, y que el secreto reside en enseñarle a sentir ahora lo que antes estaba condicionado al futuro. Siente antes de tener, vibra antes de ver, porque el campo responde a la vibración, no a la expectativa. La tercera capa es la imagen simbólica anclada. Puede ser una visualización, un objeto o un gesto. El símbolo es lo que ancla la intención y la emoción en algo concreto, visible y tangible. Se convierte en un recordatorio físico del estado vibracional que estás cultivando. Pero esta imagen simbólica debe tener un significado real para ti, no algo copiado de otra persona, ni algo de moda. Un símbolo verdadero es aquel que, al verlo o tocarlo, despierta una sensación genuina, íntima, casi inexplicable, como si el cuerpo dijera: sí, esto es. Estas tres capas no son independientes, necesitan retroalimentarse. La intención guía la emoción da vida a la intención, y el símbolo da forma a lo que se gesta en lo invisible. Cuando estas capas están en sintonía, incluso un pequeño gesto puede tener un impacto enorme en el campo vibracional. No es la complejidad del ritual lo que determina su poder. Es la verdad con la que se manifiestan estas tres capas, porque donde hay verdad vibracional hay creación, donde hay coherencia hay campo, donde hay presencia hay manifestación, y para que estas capas se mantengan en el tiempo, es necesario respetar el ritmo de cada transformación, porque por muy sublime que sea el ritual, todo necesita tiempo para florecer. Hay un espacio entre la siembra y la cosecha, una brecha entre la acción consciente y el florecimiento de la realidad. Es en esta brecha donde muchos se pierden, porque el deseo del alma es instantáneo, pero el cuerpo, la mente, las células, todo en nosotros necesita tiempo para asimilarse, reorganizarse y transformarse. Hay un tiempo biológico que no se puede apresurar,
y hay un tiempo vibratorio que solo se mueve cuando estás presente, incluso en la espera. Manifestar no se trata de acelerar el tiempo, se trata de alinearse con él, se trata de comprender que lo que siembras hoy como intención necesita maduración energética antes de hacerse visible. Bruce Lipton nos enseña que incluso cuando una nueva creencia se introduce en el subconsciente, el cuerpo físico tarda en responder. Las células necesitan adaptarse. El sistema nervioso necesita reorganizarse. Toda tu biología se reconstruye basándose en la nueva información que emites, y este proceso es real, pero no inmediato. Metafóricamente, el ritual es la semilla. La práctica repetida con presencia es el agua. La emoción coherente es la luz del sol. Y el tiempo es la tierra donde todo se asienta, donde todo se integra. Pero a menudo la tierra se juzga defectuosa simplemente porque la flor aún no ha florecido. Y así volvemos a empezar. Pasamos a otro método. Buscamos una nueva fórmula, sin darnos cuenta de que estábamos a solo unos días de ver el primer brote. El campo cuántico responde a una frecuencia sostenida, no a una frecuencia oscilante. La vibración que permanece, incluso cuando los ojos no la perciben, es la que configura la nueva realidad. Pero para mantener una vibración el tiempo suficiente, se requiere paciencia espiritual, se requiere fe vibracional. Debemos aceptar que existe un tiempo invisible que trabaja a nuestro favor, incluso cuando todo parece estancado. Y lo que es más, hay sabiduría en la espera. El tiempo no es un obstáculo, es parte del ritual. El silencio entre una nota y la siguiente es lo que crea la melodía, y el intervalo entre el deseo y la manifestación es lo que fortalece el alma, porque en este intervalo aprendes a confiar, a observarte, a refinarte. No es el tiempo lo que te detiene, es cómo te relacionas con él. La manifestación no les llega a quienes tienen prisa, les llega a quienes perseveran. A quienes comprenden que cada célula escucha, que cada respiración siembra, que cada día de práctica silenciosa activa códigos que solo serán visibles cuando todo esté listo, tanto por dentro como por fuera. Y cuando todo esté listo no habrá esfuerzo, habrá fluidez. Porque el campo no falla, el campo solo espera que vibres como alguien que ya es lo que tanto deseas experimentar. Entre todas las prácticas que practicamos, entre todos los rituales que aprendemos, hay uno que permanece invisible, pero quizás el más poderoso de todos, el silencio. No el silencio de la ausencia de ruido externo, sino el silencio interior, ese que no necesita que nada se demuestre, ni se pregunte, ni se repita. El silencio que no espera respuestas, sino que se abre a recibir lo que solo se puede sentir. Este silencio no está vacío, es un campo fértil, es el espacio donde la manifestación se organiza en secreto. En nuestra prisa por transformar la realidad, a menudo olvidamos que hay una profunda sabiduría en simplemente detenerse, en simplemente ser. El verdadero silencio nos libera de la frecuencia de la ansiedad y nos conecta con lo que es. Y solo cuando nos alineamos con lo que es, nos convertimos en terreno fértil para lo que puede llegar a ser. Greg Braden habla de esto al mencionar la inteligencia del corazón. Cuando silencias tu mente y accedes al espacio interior de tu corazón, se establece una especie de comunicación silenciosa con el campo cuántico. Es un intercambio sin palabras, una comprensión que no necesita ser traducida. Y sin embargo, lo transforma todo. Es en este estado de presencia silenciosa donde te vuelves verdaderamente magnético. En silencio, el cuerpo descansa, la mente se calma, el campo se expande. Es como si toda la realidad respirara contigo. Y en ese instante, ya no intentas manifestar algo. Eres el canal de la manifestación misma. Accedes a un estado vibracional donde todo es posible. Sin esfuerzo, sin rituales externos, solo presencia. Y paradójicamente es en este espacio donde aparentemente no ocurre nada, que todo comienza a suceder, porque es en este lugar de profunda entrega donde la resistencia se disuelve, y sin resistencia la energía fluye. Lo que antes parecía bloqueado encuentra su camino. Lo que antes parecía distante comienza a acercarse, no porque gritaras, insistieras o repitieras, sino porque realmente te silenciaste. Este silencio es el altar invisible donde reposa la manifestación. Es a la vez pausa y portal. Es aquí donde la intención se purifica, la emoción se estabiliza, el cuerpo se rinde. Y el campo responde. Pero para que esto suceda se requiere valentía, porque guardar silencio es soltar el control, es salir de la mente y confiar en la inteligencia de lo invisible. Por lo tanto, el silencio no es ausencia de práctica, a menudo es la práctica más elevada, porque donde hay verdadero silencio hay apertura, y donde hay apertura hay creación. Lo que buscas puede que ya esté en camino, esperando a que guardes suficiente silencio para escucharlo cuando llegue. Hizo todo según lo previsto. Se despertó temprano, encendió su vela, escribió sus peticiones con fe, repitió afirmaciones frente al espejo. Cada gesto estaba hecho con esperanza, pero también con un toque de ansiedad. Los días se convirtieron en semanas,
las semanas en meses, y nada cambió. El mismo silencio del universo, la misma vida estancada, los mismos resultados que nunca llegaron. Durante 3 años insistió en el ritual con disciplina, pero sin darse cuenta lo hizo todo con un corazón desconectado. Estaba presente en el gesto, pero ausente en la vibración. Algo allí aún intentaba controlar, aún esperando que el ritual fuera moneda de cambio. Si lo hago bien, el universo me recompensará. Y el universo, que no responde a los esfuerzos performativos, permaneció en silencio, hasta que un día se cansó. Cansada del control, cansada de la expectativa, incluso cansada de la esperanza. Y por primera vez, en lugar de repetir el ritual como si exigiera, simplemente respiró, sintió, se rindió. Por primera vez, el gesto fue puro. No hubo peticiones ni promesas, solo presencia. Fue en ese momento sutil e íntimo que todo empezó a cambiar. Nada espectacular, nada grandioso, pero empezó a sentir paz mientras realizaba el ritual. A sentir ligereza incluso sin resultados visibles, a sentir gratitud sin necesidad de pruebas, y su vibración cambió, y con ella, poco a poco, la realidad empezó a reorganizarse. La metáfora que ella misma usó años después fue sencilla y profunda. Regaba la planta todos los días, pero lo hacía con impaciencia. Esperaba que creciera solo porque yo estaba allí. Pero un día dejé de regarla por obligación, y comencé a regarla con presencia. Fue entonces cuando finalmente floreció. Esta es la clave. La diferencia entre un ritual que exige y un ritual que nutre, entre regar por miedo a la pérdida y regar por amor al proceso, entre manifestar a través de la ausencia y manifestar a través de la vibración de la presencia. No se trata del tiempo que repites, se trata de la calidad vibratoria con la que repites. El universo no escucha la duración, escucha la coherencia, y cuando esa coherencia finalmente sucede, cuando la intención, la emoción y el desapego se encuentran, la manifestación se vuelve inevitable, porque lo que cambia el destino no es el tiempo que esperas, es el estado en el que esperas. Y este estado solo surge cuando el gesto no se hace por obligación, sino como una extensión de tu propia transformación interior. Llega un momento en que toda búsqueda externa se disuelve, un momento en que el camino espiritual deja de ser aprender más, y se convierte en recordar. Recordar que lo que buscas ya late silenciosamente en tu interior, que el ritual más poderoso no requiere un entorno ideal ni herramientas especiales. Comienza en el momento en que cada gesto cotidiano se realiza con presencia. El verdadero ritual es aquel que transforma lo ordinario en sagrado, que reconoce el milagro en lo simple, que consagra el momento presente como el altar más puro de la creación. Cuando comprendes esto, todo cambia. Comer se convierte en un ritual de gratitud. Caminar en un acto de manifestación. Respirar en un gesto de sanación. La espiritualidad deja de ser parte de tu rutina y se convierte en la frecuencia con la que experimentas cada detalle, porque es tu conciencia la que transforma el acto. No es el incienso, la frase ni la música. Es la vibración que sostienes mientras vives. Bruce Lipton nos recuerda que somos producto de nuestro entorno, pero también somos sus creadores, y el entorno más importante para tu manifestación es el que creas en tu interior. Las palabras que te dices, las emociones que sientes al despertar, la forma en que observas lo que sucede a tu alrededor. Todo esto es ritual. Todo esto programa tu biología. Todo esto moldea el campo que responde a tu frecuencia, y entonces el destino deja de ser algo escrito por fuerzas externas. Se convierte en un reflejo de tu conciencia ritualizada. Cada decisión se convierte en una semilla, cada sentimiento se convierte en una frecuencia. Cada pequeño gesto, cuando se hace con sinceridad, se convierte en un código vibratorio que el universo traduce en realidad. No necesitas un momento especial para manifestar. Necesitas una conciencia despierta para transformar cada momento en algo especial. Porque lo que cambia el destino no es solo lo que haces en un altar sagrado, sino lo que vibras al lavar los platos, al conducir, al cuidarte. El verdadero ritual ocurre en lo invisible. Es cuando el cuerpo se mueve con intención, cuando el corazón siente con sinceridad, cuando la mente se aquieta en la confianza. El templo no está afuera, eres tú. La práctica no comienza cuando se enciende la vela, comienza cuando se enciende tu presencia. ¿Y el destino? El destino comienza a cambiar cuando dejas de esperar milagros y empiezas a ser el espacio donde los milagros nacen con libertad. Quizás ahora puedas mirar atrás y darte cuenta de que nada, absolutamente nada, fue en vano. Cada intento fallido, cada ritual que parecía fracasar, cada silencio del universo, todo esto fue parte de una preparación invisible, porque la verdadera manifestación no nace de una técnica perfecta, sino de la transformación vibracional que ocurre cuando comienzas a vivir con mayor conciencia. Y esta conciencia, silenciosa y profunda, es lo que realmente lo cambia todo. Bruce Lipton nos recuerda con claridad y firmeza que nuestro
los genes no son un destino fijo, son reactivos al entorno interno. Y el entorno interno se moldea por las emociones que sentimos, los pensamientos que albergamos y las creencias que aceptamos como ciertas. Cuando cambias el entorno interno, cambias el cuerpo. Cuando cambias el cuerpo, cambias la vibración. Y cuando la vibración cambia, el mundo que nos rodea comienza a reorganizarse. Gregg Braden nos ayuda a comprender que existe un campo unificado, un campo inteligente, sensible y receptivo, pero no responde a lo que dices con la boca. Responde a lo que vibras con el corazón. El universo interpreta tu coherencia, no tu desempeño. No responde a tu prisa, sino a tu presencia. No responde a tu dolor no sentido, sino a tu dolor aceptado. Cuando la mente y el corazón vibran juntos, cuando hay verdad emocional, el campo escucha y responde. Los rituales, entonces, no son magia externa. Son lenguajes simbólicos y codificados que nos ayudan a alinear cuerpo, mente y energía con lo que deseamos experimentar. Son puentes, son recordatorios, son invitaciones. Pero lo que realmente cambia el destino es cómo eliges transitar estos puentes. Es lo que sientes al transitar lo invisible. Y finalmente, quizás la pregunta más importante no sea ¿cuál es el ritual correcto?, sino ¿quién soy al manifestarme? Porque el ritual no crea nada por sí solo. Simplemente activa al creador que ya vive en ti. Y es este creador. Cuando despierta, cuando está completo, cuando está presente. ¿Quién transforma lo invisible en visible? El deseo en realidad. El tiempo en un milagro. Así que, en silencio, vuelvo mi mirada hacia ti, y te dejo con una pregunta que no necesita una respuesta inmediata. Solo necesita ser sentida, abrazada y vivida en silencio. ¿Qué gesto cotidiano puedes ritualizar hoy para convertirlo en semilla de destino?